Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios le bendiga. Estamos en esta oportunidad nuevamente a través de tu programa Palabras de Vida, compartiendo, haciendo un estudio del libro de Daniel. Tú sabes que estamos estudiando este libro que es muy interesante porque tiene una temática profética que abarca, yo digo, todos los tiempos, desde que Jerusalén, bueno, cayó, fue destruida por Babilonia hasta los tiempos finales, ¿no? Y hemos ido estudiando algunos capítulos de este libro interesante. Y bueno, hoy día también vamos a entrar pues al capítulo 9, que habla justamente de la visión de las 70 semanas, ¿no? Daniel y la visión de las 70 semanas. Un capítulo muy, muy interesante, un capítulo muy desafiante, digo yo, y que debe generar en nosotros los creyentes siempre la expectativa de que es Dios quien está controlando la historia del mundo y Dios mismo se va a encargar de ponerle punto final a todo esto para establecer su reino que va a durar pues eternamente y para siempre. Daniel 9 dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él cumplió la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo ese mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel,
y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el ángel, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora de sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, hemos leído este capítulo un poco extenso, ¿no? El capítulo 9 del libro de Daniel, pero es un capítulo muy interesante, porque este capítulo ha sido reconocido generalmente como la piedra de toque para la interpretación de gran parte del material profético de las Escrituras. Este capítulo se relaciona directamente con el plan de Dios respecto a la nación de Israel. Esto puede verse claramente mediante un estudio objetivo del contenido del pasaje. Y el material en cuestión se divide en 2 partes principales, ¿no? Primeramente, Daniel busca en oración una respuesta divina concerniente a la terminación de la cautividad de Israel, ¿no? Que podemos decir esa sección está del versículo 1 hasta el 19. Y también vemos la respuesta a la oración del profeta. Dios le revela la profecía tocante a las 70 semanas, o también llamadas hebdómadas. Esta sección abarca del 20 hasta el final del capítulo, que es el versículo 27. Bueno, entrando propiamente al pasaje, a estudiarlo, como en ocasiones anteriores, Daniel pone cuidado en la ubicación histórica del suceso a tratar. El rey Darío mencionado aquí es el mismo que aparece en el capítulo 6 de la profecía, de modo que la fecha a la que Daniel se refiere es el año 538 a.C. El rey Asuero aquí referido no es el mismo Asuero que aparece en el libro de Esther, en el capítulo 1, verso 1. El rey mencionado en Esther 1.1 es conocido históricamente como Jerjes, que reinó entre los años 485 al 465 a.C. En realidad, el Asuero mencionado por Daniel no ha sido identificado históricamente aún. El rey Darío mencionado por Daniel, tanto en este capítulo como en el capítulo 6, estaba supeditado a la autoridad de Ciro el Grande. Recuerdan ustedes que el imperio medo-persa era la sociedad, la unión de dos reinos, ¿no? Los medos y los persas. Y Daniel llegó a los pasajes en que Yahvé había revelado a Jeremías la duración exacta de la cautividad babilónica. Es decir, Daniel está leyendo, yo pienso que Daniel ha leído el libro de Jeremías, en el capítulo 25, ¿no? El versículo 11 y 12, creo que Daniel posó sus ojos en este pasaje que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Es la profecía de Jeremías. El profeta viene al Señor y obviamente que él ya está deduciendo que ya está cerca el cumplimiento de este tiempo. Entonces él hace una confesión.
Y esto es importante también porque Dios no va a bendecir a la nación de Israel hasta que no se haya arrepentido y confesado sus pecados. Daniel, por así decirlo, personifica a la nación de Israel y hace confesión como si toda la nación estuviese hablando por medio de él. Reconoce la grandeza de Dios, al igual que su majestad. Y creo que Daniel está tomando en cuenta lo que dice Deuteronomio en el capítulo 30, en los versículos 1 en adelante, donde justamente hace mención de esto, y que es importante que el pueblo se arrepienta. Acá dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, es decir, todas las maldiciones, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Mira, este pasaje es como algo profético de lo que le sucedería a la nación de Israel. Verso 2 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Eso se lo está haciendo todavía en el tiempo de Moisés, pero está diciéndole precisamente esto, ¿no? Que Daniel está percibiendo la importancia de la confesión. Hay que hacer una confesión. Como ya dije, esto es importante para que Dios pueda bendecir a la nación, porque hasta ese momento no lo había hecho. Daniel es como que, ya dijimos, personifica, representa a la nación al hacer la confesión de los pecados que habían cometido, de toda su rebeldía, su maldad, de no haber hecho caso a Dios en lo concerniente a la ley que Dios les había dado. Ahora, Dios respondió a la oración de Daniel mediante la revelación de una de las más grandes profecías de toda la Biblia. Esta profecía, conocida como las 70 semanas, ha sido y continúa siendo el tema de muchas discusiones entre los estudiosos de temas escatológicos. Una vez más, debe notarse que Daniel intercedía a favor de la nación de Israel. Consecuentemente, la revelación que recibe en respuesta a su oración se relaciona directamente con el pueblo judío. La revelación es dada a Daniel a través del varón Gabriel. Y es interesante que la palabra varón que se usa allí es el término ish, I-S-H, que literalmente significa hombre. El uso de dicha expresión sin duda se debe a que en su forma visible Gabriel aparecía como un hombre ante Daniel. Y la profecía de las 70 semanas fue dada a Daniel en el año primero de Darío, es decir, por el año 538 a.C. Él estaba leyendo la profecía de Jeremías que ya hemos citado. Daniel llega a la conclusión de que el fin de la cautividad estaba muy próximo. La nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia a causa de su desobediencia a la ley de Dios y particularmente por la violación del primer mandamiento de la ley y la ley del año sabático, ¿no? El pueblo de Israel había sido rebelde justamente en estos principios que Dios les había dado, ¿no? Si leemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo, exactamente el capítulo 29,
y leemos los versículos 17 al 19, dice: así ha dicho Jehová a los ejércitos, y aquí yo envío contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. O sea, que el pueblo de Israel fue castigado y recibió todas las maldiciones y fue vejado terriblemente por sus enemigos porque ellos desistieron de escuchar la voz de Dios. Allí en el libro de Crónicas, en el capítulo 36, en el verso 21, dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces vemos la otra razón por la cual Dios echó al pueblo de Israel. La primera es porque no obedecieron la ley, y la segunda es porque ellos no guardaron el año sabático, no guardaron los días de reposo. Y esto también lo vamos a ver en el libro de Levítico, allí en el capítulo 26, Levítico 26, vamos a leer los versículos 35 en adelante, que dice: todo el tiempo que esté asolada, está hablando de la tierra, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. La idea que resalta aquí es que la tierra, que va a ser asolada, lamentablemente, va a descansar. Está hablando de la tierra porque no reposó en los días de reposo cuando el pueblo habitaba en ella. Rompieron la ley del día de reposo. Y esa fue otra razón por la cual Dios los castigó. Ahora, entrando al pasaje propiamente, al tema, que es el título del tema de esta hora, es que habla de las 70 semanas. Que lo vemos entre los versículos 23 en adelante. La expresión 70 semanas denota un periodo de tiempo específico. La forma verbal que dice están determinadas, ¿no? 70 semanas están determinadas, en la forma pasiva nifal del verbo hatak, que significa cortar, y también decidir, determinar, dividir o decretar. Hay un escritor que expresa el pensamiento de la frase de esta manera. Dice: 70 semanas están definidamente seleccionadas y decididas como un periodo en que varias cosas han de suceder antes de la consumación final de la esperanza de la nación judía, o sea, la aparición del Mesías. Bueno, parece interesante porque eso es efectivamente lo que Dios hizo. Hay un estudio sistemático y objetivo de la palabra Shabulim o Shabuín, que habla justamente del término semanas, ¿no? Que revela su uso en Daniel, ¿no? Daniel 9, 24 y 27 que hemos leído. Y cuando habla de las semanas, Shabulim o edómadas, está hablando de unidades de 7 años. Ahora, creo que hacer cualquier otra cosa del significado de dicha palabra en el contexto de Daniel 9 es absolutamente ilógico. El contexto de Daniel 9 no permite que la palabra signifique semanas de días y alegorizar dicha expresión pretendiendo que signifique periodos indefinidos de tiempo. Esto va a crear grandes problemas en la interpretación total de la profecía. Yo creo que lo más prudente es reconocer que aquí se está hablando de 70 unidades de 7 años que hacen un total pues de 490 años, que ese es el tiempo específicamente al cual se refiere. El versículo 24 del capítulo 9 enseña que hay 6 aspectos del plan de Dios para con Israel que van a ser cumplidos en un periodo de tiempo de las 70 semanas.
las 70 hebdómadas. Y estos son, primero, terminar la prevaricación; segundo, poner fin a los pecados; tercero, hacer reconciliación por la iniquidad; cuarto, traer la justicia de los siglos; quinto, sellar la visión y la profecía; y sexto, ungir el lugar santísimo. Y eso lo vemos en el versículo 24. Ahora, 4 de estos ya se han cumplido y faltan 2 que pienso que se van a cumplir en la segunda venida de nuestro Salvador. Sí, todavía. Creo que son los últimos, son el quinto y el sexto, que habla de sellar la visión y la profecía, que todavía no se hace. Y finalmente, ungir el lugar santísimo, ya con la presencia del Mesías. Y creo que ya la sola presencia del Mesías cuando vengas por segunda vez ya habla prácticamente del tiempo del fin. Del tiempo del fin digamos, del gobierno de los gentiles, porque Cristo le va a poner punto final al gobierno o al tiempo de los gentiles, porque ahorita los gentiles son los que están gobernando el mundo. Claro. Y el diablo, obviamente, que está detrás de todos ellos, ¿no? Porque él es el príncipe de este mundo. Por eso que si vemos la maldad, la criminalidad, la injusticia, la corrupción, las ideologías que están pululando por ahí, que van en contra de la palabra. Ahora sí estamos viendo a la agenda globalista, que está gobernada por hombres perversos, que lo único que desean es destruir la humanidad, crear una sociedad a su antojo, que están preparando la plataforma para que se aparezca el anticristo. Ese es el gobierno de los gentiles. No tiene nada que ver Dios ahí. Es el diablo quien está urdiendo todo esto, y es que finalmente él quiere lograr su objetivo de tomar control de todo. Aunque sabemos perfectamente que el diablo tiene sus días contados, pero Dios lo va a permitir. Lo va a permitir precisamente para afectar a la humanidad perdida, que no se quiere arrepentir. Obviamente que Cristo es el que va a aparecer al final para ponerle punto final a todo esto. Ahora, uno de los aspectos cruciales en el estudio de la profecía de las 70 semanas es la determinación del término. Hay una expresión, terminus aquo, de la profecía, ¿no? El terminus aquo de la profecía, es decir, ¿cuándo precisamente comienza la cuenta de los 490 años? Y la solución de este problema yo creo que es importante, ya que está relacionado con la cronología de la vida de Cristo. El ángel Gabriel le exhorta a Daniel diciéndole y le dice, sabe y entiende. ¿No? Esto lo vemos allí en el versículo, estoy en el capítulo, estoy ahorita en el libro de Levítico, pero ahí en Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 22, ¿qué dice? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, le dice el ángel. Y bueno, es donde el ángel le está diciendo que él ha escuchado los ruegos, que Dios escuchó los ruegos, ¿no? Y en el verso 25 es donde le dice, sabe pues y entiende. Sabe y entiende. Ambos verbos expresan la idea de urgencia en la acción y guarda relación con las palabras del versículo que hemos leído más arriba del 22, cuando le dice, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Si bien es cierto, Daniel estaba pensando y analizando la profecía de Jeremías y él quería saber cuándo van a ser sus 70 años, cuándo acaban para que la nación regrese. Entonces, eso es lo que quiere dilucidarle a Daniel el ángel. La frase que dice desde la salida de la orden. Esa expresión desde la salida de la orden se refiere a cierto decreto o edicto que, según las palabras del ángel, marca el inicio de la cuenta de los 490 años. Entonces, ¿cuándo empezó? Bueno, la cuestión radica en determinar cuál fue ese decreto, porque hubo como 4 o 5 decretos. ¿Cuál fue el decreto que fue promulgado y que dio inicio a los 490 años? Entonces, se sabe que el terminus aquo para los 490 años o 70 semanas es el edicto que autorizó la completa restauración de Jerusalén, elevándola a la condición que tenía antes de su ruina, que fue en el año 586 a.C. Resumiendo, el terminus aquo o punto de partida de las 70 hebdómadas, o sea, las 70 semanas o 490 años, como quieras, fue la promulgación del decreto
de Artajerjes a Nehemías en el año 20 de su reinado. Es decir, estamos hablando del año 444 antes de Cristo. Ahí empezó el inicio de las 490 años o 70 semanas de años, ¿no? Desde la promulgación de dicho decreto hasta el Mesías príncipe, transcurrieron 69 hebdómadas. Estamos hablando de 483 años. Ya han transcurrido 483 años. Faltarían 7 años. Esos años eran de 300, y esos años eran 360 días, ya que esa era la duración normal de un año en la cultura bíblica. De modo que desde la promulgación del decreto de Artajerjes hasta el Mesías príncipe, transcurrieron exactamente 173.880 días, ¿no? Si multiplicamos 483 años por 365, pues va a salir 173.880 días, que es el tiempo que ya transcurrió. Quedaría solamente entonces una semana de años, la última semana, la semana número 70, que todavía no empieza. La postura premilenarista establece que las 70 semanas, como ya dijimos, equivalen a 490 años literales, 69 de las cuales tuvieron cumplimiento antes de la crucifixión de Cristo, y hay ahora un intervalo entre la semana 69 y la 70 que dura más de 2000 años. Claro, porque desde que Cristo se fue, ¿cuántos siglos han pasado? Pasó más de 20 siglos. Pero cuando empiece la semana 70, entonces va a comenzar también el periodo del gobierno del anticristo, que culmina con la segunda venida del Salvador. Las 70 semanas empiezan entonces en el año 445 o 444, ¿no? que estos eventos lo vemos narrados en el libro de Nehemías, en el capítulo 2. Y si nosotros le sumamos 483 años que ya han transcurrido, ¿no? Estamos hablando de 69 por 7, ¿no? Culmina aproximadamente entre los años 37 o 38 después de Cristo, ¿no? Que es el tiempo en que se cumple los 483 años, quedando todavía una semana por cumplirse. Esto se arregla usando los años proféticos, como dije, de 360 días, y se llega aproximadamente a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y su posterior crucifixión. Y es aquí cuando el reloj profético se detiene. Pero se va a reiniciar, creo yo, con el rapto de la iglesia, que todavía no sucede, y el inicio de la última semana. Pienso que el rapto va a ser la señal de que ya se inicia la última semana. Cuando la iglesia se va y empieza a desaparecer la iglesia, los creyentes se van al cielo con Cristo, entonces ya el gobierno del anticristo empieza. Y la teoría del paréntesis que estamos viviendo abarca pues un tiempo 4 veces mayor del tiempo de las 70 semanas. Claro, estamos hablando de más de 2000 años. Entonces nosotros los creyentes creemos que aún la última semana de Daniel no se manifiesta, todavía no empieza, pero nos vamos a dar cuenta, o el mundo se dará cuenta, pero yo creo que el mundo que desconoce totalmente las cosas de Dios tampoco se va a dar cuenta. Pero los creyentes sabemos que cuando la iglesia ya se vaya, empieza entonces la última semana. El anticristo se manifiesta en la palestra mundial y él pues va a gobernar el mundo a su antojo y va a hacer todas las terribles cosas que ya la Biblia nos señala que va a hacer. Podemos decir entonces, ya casi a manera de conclusión, que en respuesta a la oración de Daniel, quien estaba preocupado por la situación de la nación de Israel, Dios le va a revelar la profecía de las 70 hebdómadas o semanas, y esas 70 hebdómadas o semanas constituyen un periodo, como ya dije, de 490 años relacionado con el pueblo y la ciudad de Daniel. Cuando ese tiempo se agote, Dios habrá cumplido los 6 actos de su plan que conducen a la restauración del remanente de la nación de Israel. Ya mencioné los 6 actos de Dios, ¿cuáles son? Terminar la prevaricación, poner fin a los pecados, expiar la iniquidad, hacer reconciliación por los pecados, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, ungir al lugar santísimo. Esas 6 obras de Dios aún no se han cumplido, o sea, no se han cumplido completamente.
no se han cumplido completamente en el remanente de Israel porque las 70 semanas o 490 años no se han agotado. Aún falta por cumplirse la última semana. Tú me preguntarás cuándo empieza, en qué día, qué fecha, qué año. No te puedo decir eso porque no hay nadie lo sabe. Claro que por ahí se han aventurado muchos a decir que la iglesia se va a ir el año 2025, 2020. Bueno, y algunos se atreven a dar fechas, pero me parece que no es prudente hacerlo. Eso de dar fechas exactas al final sale mal. Tampoco puedo decir que eso va a ser esta década, tampoco me puedo atrever a decir eso. Que va a ser este siglo, antes que termine este siglo, no sé. Nadie sabe. Cuando decirte que los apóstoles, la iglesia del primer siglo también pensaba que Cristo iba a llegar esos días. Miren cuántos años han pasado. Pero el que viene, viene, claro, va a venir. Cristo viene a llevarse a su iglesia, por supuesto. Viene a castigar al anticristo, a lanzarlo al lago de fuego, claro, a él y al falso profeta, y va a destruir toda esa generación perversa y pecadora que se va a dejar marcar con el 666, y toditos esos se van a ir al infierno. Lo que es peor, se van a ir al lago de fuego, que es el lugar definitivo al cual van a ser lanzados. El primero en ser lanzado al lago de fuego va a ser el anticristo y el falso profeta. Tras él, el diablo. Y tras el diablo, toda la generación de pecadores que no se han arrepentido y no se han convertido, que tienen que pasar por el juicio del trono blanco, que se menciona en Apocalipsis 20, y ahí se termina la triste historia de todos los pecadores que no se han convertido a Cristo. Mi querido amigo, tú estás en todo esto. Si estás escuchando esta prédica, estás escuchando esta enseñanza, te das cuenta que tú no puedes ser un simple espectador. No, tú no estás en la tribuna y mirando lo que está pasando en el estadio, no. Sí, tú eres tal vez de esos que mira y observa, pero no, yo no me comprometo, pero igual estás en todo esto. ¿Sabes por qué? Porque tú también vas a tener que presentarte algún día ante Dios. Si has creído en Jesucristo, si te has convertido a Cristo, eres hijo de Dios y andas de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tú tienes parte o eres parte de la Iglesia Universal de Cristo. Y cuando Cristo venga, ya sea que estés vivo o muerto, Cristo te va a llevar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos serán transformados en un cuerpo de gloria y se van. Todos nos vamos con Cristo. Pero yo te pregunto, ¿dónde vas a ir tú? Si no tienes a Cristo todavía, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde te ubicas? ¿Entre los que se pierden o entre los que se salvan? Si tú me dices, no, yo no creo en Cristo, entonces te estás ubicando entre los que se pierden. Pero si tú me dices, yo creo en Cristo y sigo sus enseñanzas, te estás ubicando entre los que se salvan. Así es. Acá no hay estado intermedio. Y los del estado intermedio que no se deciden también se van al agua de fuego porque igual no creen en Dios. Tú tienes que tomar una decisión importante. Tu tiempo de existencia, recuerda, es limitado. ¿Cuántos años vivirás? No, tú no lo sabes. Tú no sabes si hoy día o mañana o cualquier rato te puedes ir de este mundo. Pero lo importante es que te vayas con Cristo en tu corazón. Job decía, nada trajimos, nada nos llevamos. Es verdad, desnudo vine, desnudo me voy, nada nos llevamos. Todo lo que tú logres aquí en la tierra se queda acá. No te lo vas a llevar a la eternidad, ni te va a servir, porque allá en la dimensión espiritual no sirven nada las cosas materiales. Si has hecho riquezas para el cielo, es otra cosa. Si has hecho cosas buenas, has hecho obras buenas, has creído en Dios, has andado en la voluntad de Dios, entonces tú estás haciendo tesoros en el cielo. Pero tiene que partir del punto de partida, valga la redundancia, que es creer en Jesucristo, para que luego Dios empiece a tomar en cuenta tu vida, de obediencia, de fidelidad, de acciones buenas, que todo eso va a abonar en tu cuenta. Y eso es lo que va a generar tu riqueza espiritual para cuando tú salgas de este mundo y vayas al cielo, si es que te has convertido a Jesucristo. Yo te animo a que lo hagas. No dejes pasar esta oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y sálvate. Y no solamente sálvate tú, salva a tu familia. Clama a Dios por tu familia, tu esposa, tus hijos. Ellos necesitan a Cristo, tú lo necesitas. Si amas a tu familia, ora a Dios para que se salve tu familia. Primero sálvate tú y salva a tu familia. Dios a través de ti salvando a la familia, obviamente. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma?, dice la Biblia. ¿Tú crees que ahorita no hay gente en el infierno que está llorando y sufriendo porque han perdido la gran oportunidad de arrepentirse?
¿Tú crees que no hay gente ahí ahora clamando? Tal vez no escuchamos sus voces porque están en una dimensión espiritual, pero están allí. Como también los creyentes que sí han creído en Jesucristo y se han ido ya de este mundo, están en el paraíso, están ahí descansando, están esperando la justicia divina, están esperando ese cielo nuevo y tierra nueva, esa nueva Jerusalén que va a descender sobre esos cielos nuevos que Dios va a crear, donde la iglesia estará allí con Él. Tienes que estar preparado, sí, preparado para irte, pero con Dios. No desestimes esta oportunidad que Dios te está dando. Acepta a Jesucristo ahora. Recíbelo en tu corazón como tu Salvador y Señor. Te agradezco por este tiempo. Gracias por haberme permitido compartirte esta enseñanza y estamos en contacto en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.